en África era la prohibición de modificación del capítulo de declaraciones de derechos y garantías. Eso no se podía tocar. Yo le preguntaba por el tema de la coparticipación, porque fue un tema muy discutido. El gobierno Sí. nacional y las provincias, y si Sí. no recuerdo mal, usted tuvo una polémica con varios representantes de provincias Sí. que estaban Medio excitados. sí. ¿Cómo fue eso? Ahora estoy buscando el artículo, así me recuerdo cómo fue la discusión. Bueno, después hubo otra discusión del artículo 124, que era la referida a la creación de las regiones federales, que nosotros quisimos hacerlo obligatoria y las provincias se opusieron. Entonces la redacción final quedó: las provincias podrán crear regiones, es decir, quedó como una facultad de las provincias. Y en realidad después se consiguió la constitución de varias regiones federales, el Nuevo Cuyo, la Patagonia con la Pampa incluida, se consiguió. Acá. Después está, el tema es era el artículo, era una disposición transitoria el tema de la coparticipación, era la número 6, que decía un régimen que sería establecido antes de la financiación del año 1996. Nunca se pudo hacer porque es una tarea casi imposible la sanción de un nuevo régimen de coparticipación. ¿Por qué? Porque el régimen de coparticipación exige lo que se llama la ley una ley especial que debe aprobar todas las legislaturas provinciales. Entonces, basta que una provincia esté desconforme para que no se pueda aprobar. Es una ley que tiene que ser ratificada por todas las provincias. Y esto es una tarea, esto ya era siempre así, ¿no es cierto? Siempre así. Pero bueno, era muy difícil de no sé. Bueno, acá dice, era el tema, el artículo 75, artículo segundo, era el que establecía las características que tenía que tener una ley de coparticipación. Ley convenio se llama, cuando es una ley convenio, dice, sobre la base de acuerdo entre la nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones. Y acá viene una innovación sustancial que pusimos nosotros, que era garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos. Eso no existía antiguamente. Antiguamente los gobernadores dependían de la voluntad del Poder Ejecutivo. Menem cambia esto con la creación de la remisión automática de los fondos coparticipables a cada provincia, por lo cual se abren 24 cuentas en los bancos y automáticamente todos los días se depositaba la parte que le correspondía a cada una, todos los días, diaria era. Eso fue muy importante como una en la relación nación-provincias. Bueno, después se encontró una redacción de compromiso para que decía la distribución entre la nación y las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Las provincias querían que no figurara la ciudad de Buenos Aires en la distribución,
y entre estas dice, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto. Y ahí es lo que también es una cosa nueva. Ser equitativa, solidaria y esto es lo que se discutió muchísimo, y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades para todo el territorio nacional. Es decir, que teóricamente la coparticipación tendría que posibilitar que las condiciones de vida sean las mismas en todo el territorio nacional. Obviamente era una utopía, ¿no? Después la ley convenio se tendrá como Cámara Origen en el Senado y deberá ser, fíjate vos la imposibilidad de hacerlo, ¿no? Y deberá ser sancionada con mayoría absoluta la totalidad de los miembros de cada Cámara y no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada, no puede ser reglamentada, es decir, que el Poder Ejecutivo no la puede reglamentar, ya está todo ahí, y será aprobada por las provincias. Tiene un proceso absolutamente de muy difícil concreción. Ahora, ¿ustedes se resistieron a incluir todas esas...? No resistimos. Fue una discusión muy larga, es decir, venían con otras cosas, que no recuerdo cuáles eran las pretensiones, pero por ejemplo, una de las cosas que las provincias insistieron, y que el Poder Ejecutivo al principio no veía bien, era no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, que fue lo que se discutieron con Cavallo cuando transfirieron las escuelas, los servicios educativos, etc. Pero te pregunto de vuelta por el tema porque el conflicto con las provincias, ¿en qué consistió? O sea, ¿qué era lo que pretendían las provincias y qué era lo que pretendía la nación sacar en términos de coparticipación? Da la sensación de que las provincias se salieron con la suya porque impusieron condiciones tales que era prácticamente imposibilitaban que se modificara la ley. Sí, las provincias consiguieron establecer un sistema de sanción de la nueva ley de coparticipación en la cual cada una de ellas tiene el derecho de veto. Y así nosotros nos advertimos que no iban a conseguirse. La ley, en la época de Alfonsín, la última ley de cooperación fue de la época de Alfonsín. Yo lo expliqué, creo, la vez pasada. 88. Y en esa ley, la ley se estableció parámetros de coparticipación que estaban acordes con el equilibrio político del poder en ese momento. Y ¿qué te quería decir? Por ejemplo, Vittel, que era un tipo importante en el peronismo en ese momento, consiguió un punto más para el Chaco, cosa absurda porque no le correspondía. Y Menem, que era un tipo débil en el peronismo, perdió La Rioja un punto porcentual, pero esto es inevitable, porque si vos tenés 100% para repartir, pero digamos tenés 51% para la nación, el resto, o 49 y 51, si le sacás un punto a uno, si le pones a uno, a alguien se lo tenés que sacar. Y acá se hizo imposible, y no va a haber ley de participación, nunca más, es imposible. Sí. Nosotros habíamos propuesto un sistema para la Constitución también que era dejar así, sabíamos que no se iba a poder modificar nunca la ley de coparticipación, lo que establecer un piso de recaudación para esto, para la ley vieja, y que todo lo que supere ese piso de recaudación se distribuya de distintas maneras, digamos. Eso introducirlo en la Constitución, pero era imposible, porque no, además las provincias no le tenían confianza al ministro de Economía, era muy difícil. Otro punto que se discutió, me parece también interesante, fue la posibilidad de que las provincias pudieran tomar créditos externos. Sí. Eso quedó acá. En el cuarto punto decía. Y otra cosa que se discutió era que para modificar las asignaciones específicas de recursos coparticipables por tiempo determinado, las hacía solamente el Congreso, no lo podía hacer el Poder Ejecutivo. Eso fue otra cosa que impusieron las provincias. Dice, y por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Es decir, eran todos puntos como, digamos, que no se podían retrotraer, eran como marcar puntos
de muy difícil modificación. Y 4, contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. Quedó así. Quedó que los podían contraer. De hecho, los pueden contraer. Hoy los pueden contraer. ¿Y hubo resistencia también del gobierno nacional? Sí, el gobierno nacional no quería eso. Es decir, o que no quería, o quería poner un límite al endeudamiento de las provincias. Por ejemplo, qué sé yo, decir que las provincias, como se hizo en Brasil, por ejemplo, las provincias pueden contraer deudas por cada peso que recaudan, un peso más. Es decir, una deuda equivalente a su recaudación. ¿No? Como para poner un orden en las finanzas provinciales, que era muy cuestionable en ese momento. A veces injustamente, pero era muy cuestionable. Ahora, en estas pretensiones de los gobernadores, digamos, uno que los que impulsaban esto eran los gobernadores a través de convencionales que les respondían más directamente. ¿Había provincias más duras que otras o era una posición más general? ¿Y era una postura de que atravesaba a radicales y peronistas o eran especialmente los gobernadores peronistas los que estaban? Bueno, los peronistas y los gobernadores radicales tenían pocas provincias en ese momento, así que esencialmente eran los peronistas. Y sí, había provincias más duras que otras. La Pampa era una provincia muy dura, por ejemplo, esto que era un aliado importante del gobierno, una provincia muy dura. Bueno, Santa Cruz acompañaba también. ¿Y a qué respondía la posición más dura? ¿No respondía a ser opositores a Menem? Respondía a una concepción de fortalecer la capacidad de negociación de las provincias con el Poder Ejecutivo Nacional y resguardar las atribuciones de las provincias. Es decir, ellos trataban de evitar todo aquello que podía resultar en un desequilibrio de poder con el Poder Ejecutivo Central, ¿no es cierto? Sí, de resguardar su propia capacidad de negociación. De hecho, la resguardaron. El otro tema me parece que eran las intervenciones federales, no sé si algo ya dijiste, ¿no? Que las intervenciones, en ese punto no hubo tanta discusión. No, las intervenciones federales quedaron prácticamente así. Ahora hubo una modificación aquí. Debían pasar por el Congreso. Sí, salvo cuando tuvieran. Pero esa pasa es que acá está. Está el artículo 6, que es el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la paz republicana de gobierno, repeler invasiones exteriores, bla bla, ¿no? Y luego, entre las facultades del Congreso, pues fue el tema, se agregó el tema de los indígenas. El Congreso, como facultad del Congreso, es disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires. Se agregó. Y aprobar o revocar la intervención decretada durante su receso por el Poder Ejecutivo Nacional, que conserva la facultad de intervenir cuando el Congreso no está reunido. Bueno, por ejemplo,
los decretos de necesidad y urgencia se constitucionalizan, eso es muy importante. Y se prohíbe dictarlos en materias de legislación penal o de legislación electoral, por ejemplo. Había una discusión de que decía que los decretos había que poner que si el Congreso no los ratificaba no eran válidos en determinado plazo. Había dos criterios, que si en determinado plazo no eran válidos, o si el Congreso no los derogaba, eran válidos. Quedó prácticamente que son válidos si el Congreso no los deroga. Pero cuando se estableció este asunto de que tenía que haber una comisión... Sí, para redactar la... Que, nunca se reunió. No, pero ahora el problema era que si se creaba la comisión, la comisión tenía que ratificarlo, ¿verdad? No exactamente, me parece que no. Ahora que todo el capítulo de los nuevos derechos y garantías, que es bastante interesante, el derecho al consumidor y toda la parte de ecología. Una reforma burocrática, cada vez que la lees te das cuenta que fue bastante importante, aunque no les guste a mucha gente, porque la hicimos nosotros. Y sí, la verdad. Es la verdad. El problema es que muchas de las innovaciones, algunas no se aplicaron, digamos, ¿no? Bueno, se aplicarán en algún momento, porque la intención fue esa. Y en particular esta cuestión de los decretos me parece que era... Estoy viendo eso. Porque... No encuentro. ¿Dónde está? ¿Qué me decías? No, que el cambio dependía de que efectivamente funcionara esta comisión parlamentaria. Sí, pero ningún gobierno le trató de... Fíjate vos que el presidente Kirchner creo que dictó ya más decretos de los que Menem dictó en todo su gobierno, de necesidad y urgencia. Nadie más habla de los decretos de necesidad y urgencia. Nadie más. ¿Oíste hablar de los decretos de necesidad y urgencia? Nadie más. Bueno, ¿dónde está? Sí. No, pasemos a la reelección, digamos, ¿no? Porque, sí. Tiene que ver con la convención más o menos. No sé si hay algo más que vos recuerdes o que quieras comentar sobre la reforma. ¿Qué me decías? No, te iba a preguntar para ir al tema de la reelección. Sí. ¿Cómo recordás vos el estallido del tequila, ¿no? Porque la reelección, la votación es en mayo del 95. La votación. La votación es en mayo del 95. Y la crisis estalla a fines del 94. Sí. Bueno, ya el último trimestre ya es una situación de crisis, porque hay fuga de capital, recesión. Y se produce la crisis en México en diciembre, en diciembre del 94, la situación en Argentina se vuelve muy incierta. ¿Cómo reaccionó el gobierno?
¿Cómo recordás vos? Yo lo recuerdo con absoluta, que el gobierno reacciona con absoluta serenidad y tranquilidad. Tenían, es decir, había una absoluta unidad de conducción a través del presidente con el sector económico, con el gabinete económico, que tuvo la más absoluta libertad para hacer frente a la crisis, ¿no es cierto? Y en ningún momento vi que hubiera una actitud de pánico o de excesiva preocupación, sino que eso es lo que Menem siempre decía, que esta era la fortaleza que había conseguido Argentina de poder afrontar la crisis sin mayor convulsión, ¿sí? Y yo creo que esa es una de las cosas que posibilita la reelección. Es decir, la visión de un gobierno que afronta una crisis que era muy importante, porque era una crisis global, digamos, con muchísima tranquilidad y con muchísima serenidad. En ese momento, junto con el estallido, digamos, la recesión económica produce un alza de la desocupación, sí. Y hay una situación social preocupante, digamos, ¿no? Bueno, o sea, la elección, en el momento de la elección había, creo que el 11% de desocupación. No, las datos del INDEC el INDEC daba en ese momento 2 mediciones, ¿no? En mayo y octubre. El dato se conoce después de la votación. Pero mayo ya venía con un 11%, me parece. 18%. ¿18 mayo? Sí, fue el momento en que pasó de un salto a la desocupación. Y además la campaña giró alrededor de la promesa de Menem de que iba a pulverizar la desocupación, ¿no? Así como pero yo creo que él calculaba en 2 dígitos, no en 18, calculaba menos. Me daba la impresión. No se habló tanto de eso, del 18% que vos decís, pero puede ser, yo no lo recuerdo. Claro, fue un pico muy alto. Ya venía creciendo la desocupación y bueno, la pregunta es ustedes ¿qué pensaban de esas consecuencias de la política económica? Porque efectivamente, por más que se mantuviera la convertibilidad en pie, había un frente social que era más preocupante que en el 89. No, yo creo que la apuesta del gobierno en aquel momento era la creación genuina de trabajo y a una paliación de las consecuencias negativas, digamos, de la política económica a través de la asistencia social, que se le dio muchísimo impulso en ese momento. Pero la apuesta del gobierno era la creación, a la inversión extranjera y nacional, especialmente extranjera, porque nacional había muy poco, y a la creación de puestos genuinos de trabajo. Y se apostaba, como siempre, a un modelo que permitiera la creación de puestos de trabajo a partir de la industria de exportación, agroalimentaria, etc. Y además había lo que siempre se pensó es que había, como en todo país que sufre una reconversión de su economía, había bolsones que quedaban marginados. Por ejemplo, Cutralcó, Plaza Huíncul, digamos, todo lo que fue la explotación petrolera que quedaba marginado, a los cuales había que conseguir una transición con ayuda social. Por ejemplo, el gobierno presionó bastante sobre las empresas para que indemnizaran a sus de una manera que les permitiera reinsertarse en la vida laboral. Desgraciadamente eso no tuvo éxito porque se las indemnizó, pero bueno, muchos compraron taxis o no hubo una orientación, digamos, creo que debía haber habido, de cómo utilizar esos recursos de una manera más eficiente. Entonces muchos compraron taxis, se llenaron los pueblos esos como Cutralcó y el otro de kioscos, de taxis, de remisas, qué sé yo. Digamos, no hubo una acción inteligente, pienso yo, de orientación hacia los desocupados que recibían indemnización, de una utilización razonable
y eficientes de los recursos, porque recibieron bastante dinero muchos, bastante dinero, y vivieron de hecho un par de años de eso. Claro, y esos recursos empezaron a agotarse. Precisamente a mediados de... A mediados de los 90 muchas de las indemnizaciones ya estaban... No, a mediados del 90, a mediados del 90, y creo más allá, 96, 97. Claro, bueno, mediados de la década me refería yo, sí, ¿no? sí, sí. Mediados de la década hay un agotamiento de eso. Hay un agotamiento de esos recursos que habían sido no malgastados, sino invertidos erróneamente, digamos. ¿Y la discusión de los planes trabajar es de ese momento o es No. posterior a la reelección? Posterior. ¿Y cómo se discutió la creación del programa? Porque además le daba desarrollo social, le daba un lugar importante, al Ministerio de Trabajo le daba un lugar... Yo tuve siempre una actitud crítica hacia porque yo creo que eso no es para publicarlo, pero yo tuve actitud crítica porque creía siempre que se exageraba el número de beneficiarios de todos estos. Decía, por ejemplo, estamos alimentando 500.000 de abuelos. Yo nunca creí eso. Decían las autoridades de las áreas estas sociales, ¿no es cierto? Y en el gabinete hubo algunas discusiones sobre eso, porque yo no veía que eso fuera o el tema del plan Huertas o qué sé yo, todos estos planes que viste que los técnicos en asistencia social tienen más que técnicos de asistencia social hay que premiarlos como libretistas de fantasía, viste, porque inventan planes con nombres curiosos, plan Huerta, plan plan jefas y jefes, cualquier cosa. Y yo creo que muchas veces dan información para que complacer a quienes están escuchando, más que yo creo que uno de los defectos nuestros fue no haber implementado una red de reinserción, no de asistencia social, de reinserción laboral eficiente. Es decir, estos bolsones de pobreza se producen en todas las economías en reconversión, se producen en Estados Unidos. La diferencia está en cómo vos afrontás el fenómeno y cómo conseguís paliar los efectos negativos. Qué sé yo. Ahora, de todos modos también la premisa era que esa transición iba a ser una transición corta. No corta, sino no tan larga, digamos. Lo que pasa es que yo creo que esto se engancha después, casi al final de los 97, principio del 98, con el proceso de recesión que se extiende hasta hace poco. El proceso de recesión mundial, además, es que la Argentina cae también, ¿no? Yo creo que ahora, por primera vez en muchas décadas, la Argentina goza de una situación internacional envidiable, es decir, tiene muchas cosas importantes a su favor. Tiene que la apreciación de los precios de las commodities, entre ellos de la soja, la baja de las tasas de interés muy bajo, lo cual le produce una situación envidiable. La soja para nosotros es como el cobre para Chile o el azúcar cuando era un monocultivo. Es decir, ¿por qué? Estados Unidos tiene una producción de soja espectacular, impresionante, pero consume casi todo. Nosotros tenemos una producción de soja y consumimos el 5% en el mercado interno, con lo cual todo lo demás lo exportás. Eso no lo teníamos en esa época, no teníamos nada de eso. ¿Cómo se empezó a percibir que esa situación social podía ser la fuente de movimientos de protesta de alcance mucho más amplio del que había habido? Bueno, nosotros teníamos un monitoreo, y eso me consta muy probablemente porque lo teníamos nosotros en el ministerio, un monitoreo muy eficiente de las situaciones conflictivas. Y no hubo tantas. Hubo muchísimas menos de las que hay ahora, pero infinitamente menos de las que hubo después, del 2001, etc. Y las que alcanzaron un grado
de conflictividad que saltara a los diarios o a la violencia, podías contarla con los dedos de la mano. Y el resto se manejaron en parámetros de razonabilidad total. ¿Qué quiere decir razonabilidad total? Decir, bueno, vamos a hacer una marcha, ¿dónde van a hacer el terror? Bueno, háganla. No me corten esto, no corten lo otro, y háganla. Porque además había una clara percepción por parte de los actores sociales de que el gobierno no iba a permitir cortes de rutas, es decir, donde había un corte de ruta nosotros lo abríamos. Donde había la ocupación del espacio público, con la única excepción de la carpa blanca, porque no era posibilidad, nosotros no tuvimos la posibilidad de levantarla, porque esto era del tema de la Ciudad de Buenos Aires, estaba bajo la jurisdicción, ya tenía un jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que era de la Rúa. Con la única excepción de esto, nosotros nunca permitimos ni la ocupación del espacio público ni el corte de ruta. Y las pocas veces que eso ocurrió fueron abiertos, o intimados a abrirlo y lo abrieron, o abiertos por las fuerzas de enfermería o de seguridad. Y como esa percepción existía, nunca tuvimos problemas. Y con Moyano tampoco tuvimos problemas. Moyano una vez dijo que iba a ocupar todas las plazas públicas con ollas populares. Dijimos, no va a ocupar las plazas públicas con ollas populares. No va a ocupar. Le dimos instrucción a la policía, que bueno, obviamente la policía hizo un desastre, actuó mal, digamos, tiró las ollas por el suelo, andaban los pollos por todos lados. Bueno, eso se aclaró con la policía que eso no era razonable ni debía hacerse, etcétera. Pero a partir de ese día nunca más Moyano trató de instalar una olla popular en ningún lado, ni un bloqueo, ni un corte, ni nada. Es decir, las reglas del juego estaban claras. Protestas dentro de la Constitución, todas las que quisieran. Dentro del orden público, todas las que quisieran. Joder a los demás, no. Por eso no te voy a mostrar antes de irte lo que va ahí colgado, la primera página de página 12, que le ponen una foto mía con uniforme de estos que eran guardianes de la plaza, ¿te acordás? Con el guardián de la plaza. Sí, bueno, era así. Ahora, el movimiento, ¿cómo veían ustedes el movimiento de desocupados, la relación del movimiento de desocupados con la CTA y con el MTA? ¿Veían como una amenaza? No, en ese momento no era ínfimo. No había ninguna, no tenía ninguna, no sé, la habrá adquirido después, pero en el momento ese nosotros nunca tuvimos ningún problema. Bueno, empezaba a tener, como me decías, una relevancia creciente, digamos. En el 97 fue las... Cuando nosotros, ¿las qué? Los episodios en Plaza Huíncul, bueno, pero eso fue 97 fue, ¿no? Sí, eso fue el nacimiento de ese famoso movimiento Teresa Rodríguez, que es... Sí. Bueno, pero eso fue un episodio absolutamente aislado en el conjunto, sin ninguna... no tuvo... no repercusión, no tuvo, digamos, ramificación en otros lados. Fue un episodio absolutamente aislado, en un lugar que era muy conflictivo, que era Cutralcó, Plaza Huíncul. Porque además había mucho activismo ahí, en toda la zona. Neuquén es una provincia con un activismo muy importante, que viene quizás, pienso yo, de la Universidad del Comahue sobre todo. Que tienen inserción en los sindicatos en partidos de izquierda, ultra izquierda. Sí. Pero ustedes no veían que eso pudiera tener... No, eso lo vimos en su momento como un episodio aislado. ¿Y cuál era la relación que podía tener el gobierno con CTA y MTA? ¿Cómo era el diálogo? Vos hacías referencia al ministerio, se ponía duro frente a la... Sí, el diálogo era bueno. Había espacio de negociación. Sí, por ejemplo, con De Llenaro siempre se llegaba a acuerdos en el sentido de él disputaba espacios con UPCN.
Nunca tuvimos problemas en el ministerio ni en ningún lado, siempre se negociaba con todos. Sí. No sé en trabajo, pero no hubo una actitud, digamos, solamente al final del gobierno, ya en plena campaña electoral y casi definida la derrota, hubo un poco más de presencia, pero no, antes no era. Y la otra pregunta que quería hacerte era sobre el arranque del segundo gobierno de Menem. Ese segundo gobierno empieza con una gran continuidad, ¿no? Cambian algunos ministros, vos estás a Interior y hay... No, yo entré antes. Entraste antes, claro. O sea que hay pocas modificaciones. En el gabinete no hubo ninguna, creo. En el gabinete de Menem no hubo casi ninguna. Pero eso en realidad dura muy poco, ¿no? Porque se produce una serie de crisis. No, dura poco porque... No, dura bastante. El tema del gabinete, porque la crisis de gabinete más importante fue la renuncia de Cavallo. Nada más. Eso tampoco fue muy trascendente en su momento. Porque se manejó con muchísimas habilidades. ¿Cómo fue el proceso de salida de Cavallo? ¿Cómo recordamos? Bueno, el proceso de salida de Cavallo, yo creo que Menem lo decide en función de una creciente actitud del ministro de menosprecio a la autoridad presidencial, y nada más que por eso. No creo que lo decida por cuestiones ideológicas ni nada por el estilo. Absolutamente no. Cavallo había llegado a un grado de intolerancia respecto del presidente muy grande. ¿Respecto a qué punto? Falta de respeto. Si vos apagás, te cuento. No, eso no quiero. ¿Te cuento? ¿Cuándo en realidad te parece vos que se decidió Menem a que iba a prescindir del... Ese día. ¿No hubo un proceso más largo? Porque influía también la cuestión de Chabrán. No, ese día fue. Es decir, lo que Menem no se bancó fue que lo basureara delante de todo el mundo, que no lo hubiera bancado nadie. Y no era la primera vez, ya venía zafado, ¿no? No, el proceso... Ahora, pero ya desde un tiempo antes, por esto fue... Cuando él hace las denuncias del tema de Chabrán, sí. Menem lo quiere echar. Y después dice, no, se echa para atrás. Por eso te preguntamos, ¿no te vas a echar esta vez para atrás? Pero lo de Chabrán, ¿vos pensás que no había roto ya una... Ya venía mal. ¿Sabes lo que pasa? Cavallo se vuelve loco. Cavallo es un tipo muy inteligente y muy preparado, pero tiene un carácter muy difícil. Yo creo que Cavallo se ilusiona con ser presidente a raíz de la elección de Cardoso en Brasil, que había sido ministro de Economía delante del... Yo creo que ahí él empieza a elaborar la teoría de su presidencia eventual. Y y la denuncia de Chabrán, sí, deben haber contribuido a deteriorar la relación, pero no... Menem era un tipo muy frío en ese sentido, no era de tomar en caliente. Ya tomó cuando delante de 4 ministros le faltan el respeto, ya después de esto lo único que faltaba era que lo sacara de la silla y le dijera, andá, espérame en el baño, qué sé yo. Es como Kirchner decide echar a la baña, ¿en qué momento? En el momento que hace es sí el que hace la denuncia debida. Si no, no lo hubiera echado. Ahora, ¿vos pensás que Cavallo no esperaba esa reacción? ¿Cavallo tenía la idea de que era imprescindible, que no íbamos a encontrar a nadie para reemplazarlo. Lo que no sabía era que sea íbamos a buscar al primer tipo que pasara por la esquina y nombrarlo, porque era imbancable. Para el presidente era imbancable. ¿Y cuánto influyó la situación interna del peronismo en el conflicto? Porque
ya había un conflicto fuerte con Duhalde, digamos, en ese momento, ¿no? No, Duhalde no participó eso, no participó en eso. No participó en la salida de Cavallo, pero Ni en sí, la salida ni en sostenerlo, no dijo una sola palabra. ¿Y ustedes no tenían la idea de que Duhalde podía aliarse con Cavallo? Sí, en el futuro, ¿no? Claro, porque efectivamente esa era La idea era esa, sí. Pero todavía era muy temprano, era recién 95, fin de 95, 96, debe ser. Claro. 96 creo que se fue Cavallo. Cavallo se fue en agosto del 96, pero Claro. Duhalde No. había anunciado su candidatura y ya a fines del No, bueno, 95. lo que pasa es que ese era el compromiso que había de sostenerlo a Duhalde como candidato en el 99. Después del 95, que el apoyo a la reelección, el compromiso era... ¿Y ese compromiso era un compromiso sincero? No sé. Yo negocié mucho con Duhalde, porque yo lo que le decía a Duhalde era con el conocimiento de Menem. Yo le decía a Duhalde que Menem no podía conseguir la posibilidad de que lo reelijan otra vez. Era imposible, institucionalmente, jurídicamente era imposible. Entonces, incluso escribimos un papel y todo. Yo le propuse una fecha tope, y lo acordé con Menem también, que era diciembre del 98. Diciembre del 98. Si Menem no conseguía implementar la posibilidad de su reelección, Menem se iba a volcar a apoyarlo totalmente a Duhalde, con el compromiso de que Duhalde hasta esa fecha no hablara en contra de la reelección. No entiendo cuál era el negocio para Duhalde de eso. Era dejarle la posibilidad de... Era que terminar temprano, en diciembre del 98, con este tema de la reelección de Menem y volcar todo el peronismo a su candidatura. Ese era el beneficio de Duhalde. Y el beneficio de Menem era dejarlo a Duhalde neutralizado hasta diciembre del 98. Total, no había ninguna posibilidad de que Menem consiguiera su reelección. ¿Y por qué vos pensás que no había ninguna posibilidad? Porque no la había. Pues así como había en el 95, ahora no la había. ¿Por qué no la había? Porque no se podía reformar otra vez la Constitución. Era muy claro eso. No había ningún artilugio legal posible. Lo que pasa es que, bueno, algunos le vendieron al presidente fantasías, pero no la había. Había que reformar la Constitución, era la única posibilidad. ¿Y cómo iba a reformar la Constitución? Ahora, si Menem creía que podía, por lo menos lo iba a intentar. No, Menem aceptó. Este planteo lo aceptó en su momento. Después se rompió por otros temas, porque Duhalde es incontenible y habló. Bueno, después se rompió. Pero Menem los dos lo habían aceptado. Tengo escrito en papel, lo había escrito en la quinta de Duhalde. Antes de llegar al papel, porque este compromiso de cuándo es que se establece. Y este compromiso debía ser de septiembre a octubre del 98. Ya es muy tarde, digamos, ¿no? No, las elecciones ¿cuándo fueron? Para diciembre del 99, fueron en julio, creo. O sea, estaba perfecto. Ahora, en la etapa previa, digamos, de enfrentamiento con Duhalde... Caso Cabezas, eso sí. Sí, cuando empieza a haber más conflictos es antes del 97, digamos, ¿no? Los conflictos fuertes arrancan más o menos en la misma época. ¿Pero a qué te refieres? ¿Qué conflicto, por ejemplo? Duhalde intentando atraer gobernadores, usando los fondos del conurbano para ganar gobernadores, y el gobierno nacional haciendo lo propio con sus recursos para evitar que Duhalde formara una mayoría. Pero no había un enfrentamiento muy abierto ahí, ¿no? Yo estaba de ministro, así que te puedo decir que no lo había. El gran enfrentamiento fue el caso Cabezas. Digamos, que donde Duhalde demuestra hasta dónde puede llegar. ¿Puedes contarnos un poco cómo...? No, bueno, me refiero
El gobierno obviamente no tenía nada que ver con el caso Cabezas, absolutamente nada que ver, y había toda una tendencia de ciertos sectores de la Provincia de Buenos Aires a implicarlo al gobierno central en esto, no tiene absolutamente nada que ver, absolutamente. Pero ni por donde lo quiera buscar. ¿Y vos pensás que era un error de Duhalde o era parte de una estrategia? No creo que sea un error. No sé si él lo creía realmente, que había o no lo creía, pero no era un error. Él sabía que no había ninguna. Él, no sé si creía o no, pero que no lo había, no lo había. No sé si él lo toma como error o deliberadamente. De todos modos, la cuestión, digamos, Yabrán era ya para el gobierno, digamos, un peso demasiado. Sí, a partir del caso Cabezas, no antes. Bueno, ya las denuncias de Cavallo ya habían hecho bastante, ¿no? Sí, pero la denuncia de Cavallo eran, qué sé yo, ¿viste? Eran una cosa muy endeble, porque Cavallo había negociado con Yabrán varias cosas. El caso Cabezas fue mucho más grave, que era implicarlo a este tipo en un asesinato, directamente. Y si vos me preguntás a mí, en realidad yo creo que no tuvo nada que ver. Él, personalmente. Que él tenga una guardia de tipos que hayan pensado que lo satisfacían por alguna cosa que él haya dicho de esa manera, no lo sé. Pero no creo que él haya ordenado el asesinato Ahora, ¿por qué el gobierno no reaccionó anticipadamente al tema Yabrán? ¿Cuál era la... ¿A qué tema? ¿A cuál de los temas? A las afinidades o las cercanías entre... Pues Yabrán tenía mucha relación con algunos, pero de antes, de hace mucho tiempo. Si Yabrán era un hombre, qué sé yo, que tenía negocio. El negocio del correo es un negocio esencialmente, qué sé yo, complicado, ¿no? De hombre duro, ¿no? El correo no es un juego de señoritas, qué sé yo, digamos. Y tenía vinculaciones de muchos años, de antes del gobierno, con mucha gente, ¿no es cierto? ¿De qué manera podría reaccionar? ¿De qué manera podría reaccionar el gobierno? ¿Qué hace? Decirte, Abraham, caca, feo, justo, ¿qué podría decir? Nada, ¿qué va a decir? Bueno, la oposición estaba cosechando gracias a esas... Sí, pero era imposible, qué sé yo, cuando, no sé, se alejaron la investigación de las comunicaciones de Yabrán con ministros o qué sé yo, que se comunicaba con con el otro, más que el ministro Hassan lo preguntaron y dijo: yo nunca tuve ninguna comunicación, no lo conozco. A mí me preguntaron y dije: sí, yo lo conozco y debo haber hablado con él como con 20 otros 50 o 100 empresarios argentinos o extranjeros. Y obviamente al día siguiente sacaron los listados de estos que hacían por sistema de cruzamientos y sacaban como 100 comunicaciones a Hassan, y el tipo el día anterior había dicho no lo conozco. A mí me habrán sacado 10 comunicaciones porque yo dije sí, lo conozco. ¿Y cuál es el problema? No pasó nada. Es decir, ¿qué podía decir? No lo conozco, si no era cierto. Ahora, por lo que vos contaste recién sobre tu posición respecto de la reelección, ¿vos te imaginabas una posibilidad de una transición tranquila donde el gobierno... No, de hecho la tuvimos, una transición perfecta. Entre el gobierno nuestro y el gobierno de la Rúa creo que no hubo en el país una transición mejor, absolutamente. Pero decías también que había sectores, digamos, menemistas del gobierno más cercanos a Menem que no estaban pensando en esos mismos términos. No, en la transición nadie pensaba en perturbar la transición. Probablemente muchos sectores que querían que Menem fuera reelecto, pero si era una utopía. Era lo mismo que pensar, qué sé yo,
no sé, quiero que sea reelecta, que sea electa presidente mi nieta, qué sé yo, no podía hacerlo. No es que yo quiera o no quiera, no podía, no había, aparte de que podía ser que no ganara tampoco aunque se presentara, pero lo que no se podía era presentar, no tenía, no podía ser candidato, porque la Constitución lo prohibía claramente. Entonces era una fantasía eso. ¿Y esa posición implicó para vos perder digamos, No, lo que me implicó para mí fue que me marginaron de la operación, nada más, pero eso mejor. Es decir, no me informaban de los progresos. Después apareció una tontería con un juez de Córdoba, un tal Busto Fierro, una buena persona, pero yo le decía al presidente, ¿qué es lo que Busto Fierro puede resolver? Efectivamente, ¿qué resolvió Busto Fierro? Resolvió que Menem podía ser candidato en la interna partidaria. Y es lo mismo que resuelve mi nieta puede ser candidato. Si un partido elige a una persona como candidato que no tiene calidades constitucionales, se queda sin candidato. Así de simple. Eso no modifica la Constitución. Lo que pasa es que eso fue de alguna manera impulsado por De la Sota, que veía en la posibilidad de ser el jefe del postmenemismo, cuando se pensaba que el postmenemismo era un factor importante en la vida política nacional. Pero era imposible, no es que le gustara o no le gustara, no se podía. Había cero posibilidad, no es que había 1%, 2%, cero posibilidad. Y en tanto con los gobernadores, ¿qué posiciones percibías vos de los gobernadores en ese momento? Los gobernadores, si se hubiera podido, hubieran acompañado seguramente, salvo Duhalde y algún otro, hubieran acompañado. No había sectores ya enfrentados, o sea, Duhalde estaba muy solo en relación al resto de los gobernadores. Sí, quizás con Kirchner, pero estaba solo. Sí. Tampoco estoy seguro que estuviera con Kirchner, pero podría ser. ¿Y influía esta situación, bueno, lo que yo te comenté sobre el uso de recursos del gobierno nacional para evitar el alineamiento con Duhalde? No había ese alineamiento. Ningún gobernador se va a alinear con Duhalde mientras el presidente siga siendo el mismo. Una cosa es cuando se va. Ahí por ahí no le da más pelota, pero mientras el presidente es presidente, no pasa nada. Pero te vuelvo a preguntar, ¿eso no estaba de alguna manera estimulado por una política de distribución de recursos? No, los recursos fueron exactamente los mismos hasta el final de todo el mundo. Bueno, no había más recursos de los que había. Pero el gobernador no tenía ningún problema, al contrario, Menem lo llamaba hasta el día anterior a que deje la presidencia y estaban todos alineados en la mesa. Como hoy llama a Kirchner, mientras Kirchner sea presidente, ahora el día que deje de ser presidente no sé qué va a pasar. Pero mientras sea presidente no va a tener ningún problema con el peronismo. Como no lo tuvo Menem. Y el problema con Duhalde, de alguna manera también lo crea Menem. No es culpa solo de Duhalde. Yo recuerdo... Lo crea Menem porque cuando Duhalde se entera de la posibilidad de esa que se manejaba, dice, bueno, ya una vez le había pasado, 2 veces, me parece mucho. Bueno, yo recuerdo una nota tuya de Clarín sobre... no lo recuerdo exactamente, pero da la sensación de que vos estabas trabajando para una candidatura alternativa a la de Duhalde y la de Menem. Bueno, la candidatura alternativa había una candidatura alternativa que era la de... Hubo 2 posibilidades. La de Reutemann y la del Palito. Pero las 2 abortaron porque Menem no las apoyó. Vos yo trabajaba para cualquiera de las 2. No, primero para Reutemann y después para Palito. Porque yo veía que no había posibilidades. Que bueno, por este enfrentamiento con Duhalde era imposible conciliar. Tan es así que Palito, que fue la última tentativa, el día que después de una comida que se hace en Olivos con todos los gobernadores se da cuenta que Menem no lo apoya, de esa misma comida, esa misma noche se va a lo de Duhalde y arregla con Duhalde ser su candidato a vicepresidente.
Y ¿qué explicación le damos al hecho de que Menem no tuviera esa...? Porque había... De la misma manera Menem no aceptó ahora, en el 2003. Menem, si hubiera aceptado lo que le ofreció Duhalde, que le ofreció que apoyaran los dos la candidatura de Reutemann, hubiese sido distinto a todo. No sé si para mejor o para peor. A lo mejor Reutemann no hubiera sido buen presidente y este es mejor, no lo sé, digamos, no hago ese juicio de valor. Pero hubiese sido otra la situación. De Menem además hubiese sido otra. Pero Menem en ese sentido es un hombre que tiene una concepción muy exclusiva del club presidencial. Es un club muy exclusivo el de él. Claro, pero racionalmente no se entiende, porque él podía... Yo no lo entiendo. Racionalmente yo no lo entiendo. Él podía garantizarse una... Yo explicación no tengo para eso. Máximo cuando en ninguna de las dos circunstancias él podía ser presidente. Menos en el 99 que ahora. La explicación que se me ocurre es que él prefería que ganara la alianza y no que ganara un peronista que no fuera él. No sé yo si es tan exacto eso, no lo sé. No lo sé. De cualquier manera yo coincido, yo no tengo una explicación racional para estos episodios. Para mí no la tienen porque la racionalidad indicaba totalmente distinto. En el 2003 y en 1999. ¿Y tu alejamiento, digamos, del entorno presidencial? No, yo nunca me alejé del entorno presidencial. Conmigo Menem siempre tuvo una actitud muy buena, muy respetuosa. Yo con él, obviamente, aún hoy. Ayer estuve con él, lo visito cada 10, 15 días cuando estoy en el país. Hablo poco de política, pero, qué sé yo, tengo hacia él un respeto y un cariño y estoy convencido que fue el mejor presidente que tuvo la Argentina en los últimos 50 años, no cabe ninguna duda. Pero bueno, hay cosas que los hombres, hay actitudes y conductas que uno no puede explicarse realmente, desde la racionalidad. Yo soy un tipo muy racional en la actividad política. Yo llegué a la conclusión de que yo había llegado al final de una etapa política y la cumplí estrictamente. Si yo no, como dice un vago amigo mío, yo no compro lo que vendo. No me engaño. Y bueno, Menem es así, pero tiene otros méritos. Son errores graves, evidentemente, esos errores que cometió, además graves, con repercusiones graves para el país y para él también, ¿cierto? Negativas. Pero Bueno, terminamos acá y podemos hacer